Continuamos en nuestra programación en Hablemos Claro, solamente indicando que estamos a través de la señal de radio y también a través de la señal de Exitosa Televisión y también en las redes sociales. Estamos en este momento ya por las 9 de la mañana con 5 minutos, últimos 55 minutos de programa de hoy domingo, iniciando además el tercer mes del año. Estamos 1 de marzo, año 2020, y el tiempo va avanzando y estamos próximos a ver cómo se instala el siguiente Congreso de la República, y vamos a ver si también termina legislando en materia laboral el tema de defensa de los trabajadores y sobre todo la forma como es que la situación trágica que se registra de manera continua en muchos escenarios, espacios de trabajo, aún no reciben la sanción los responsables. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan ustedes el caso McDonald's de estos dos jóvenes que lamentablemente perdieron la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica? Dígame si hay algún sancionado, algún encarcelado, algún procesado, algún investigado en estos momentos. Si la fiscalía ha puesto tras las rejas a alguien a consecuencia de la muerte de esos dos jóvenes. Dos vidas inocentes, estaban chambeando, estaban trapeando, estaban intentando poner en buenas condiciones el espacio de trabajo, sufrieron la descarga eléctrica, murieron y no hay ningún solo responsable. No hay ni un solo sancionado, ni un solo acusado. La empresa Arcos Dorados se sienta sobre las normas porque desgraciadamente a ningún funcionario, ningún ejecutivo de esa empresa, a ningún representante, a ninguna persona responsable de ver la seguridad de las instalaciones de este local de McDonald's le ha llegado la justicia, le ha llegado la ley. Aún peor, ahora se conoció también el último viernes cuando se registra la descarga eléctrica, otra descarga eléctrica, esta vez en la máquina freidora de los pollos, en McDonald's nuevamente, pero en esta condición, siendo el gerente general de esa tienda el que terminó recibiendo la descarga eléctrica, que por poco le llega a la muerte. A Dios gracias, se encuentra en condición estable, según la información que hemos logrado acceder el día de ayer para corroborar justamente la situación de esta persona. Pero siendo una situación recurrente, lo preocupante y peligroso, indignante de todo es que la empresa termina impidiendo que la fiscalía, la policía ingrese a las instalaciones para que pueda verificar bajo qué condición estaba funcionando esa máquina y bajo qué situación de riesgo se encuentran los trabajadores. Y la empresa se opuso, simplemente dijo que no entras porque este local ya ha sido inspeccionado y estamos en perfectas condiciones, somos la octava maravilla del mundo y por lo tanto no hay ningún contratiempo respecto a la forma como estamos operando en estos momentos dentro de este local. Esto pasó en el local de Independencia, donde lamentablemente esta persona, este funcionario o este ejecutivo de esta empresa McDonald's terminó sufriendo la descarga eléctrica. Arcos Dorado, reitero, trató de minimizar el accidente e impidió la labor de la policía y la fiscalía, mientras que Sunafil anunció otra investigación para que se puedan determinar las sanciones respectivas. No aprendemos. En este país, lamentablemente, al parecer el poder del dinero termina pesando mucho más por encima de los derechos que tienen las víctimas para que puedan justamente alcanzar justicia. El caso de estos dos jóvenes que murieron electrocutados, aún no hay cuándo se pueda conocer alguna decisión por parte del Ministerio Público o por parte del Poder Judicial para ver si hay algún sancionado. El caso de este gerente general, lo que se conoce, por ejemplo, lo que se conoció es que la esposa, la pareja o la familia de la víctima no quiso declarar ante los medios de comunicación por un tema de advertencia, aparentemente, según lo que se conoció de manera extraoficial, por advertencias que habían hecho desde la empresa hacia la familia. ¿Represalias? Cállate o pasa algo, cállate y no atendemos. Exactamente de qué se habría tratado. Pero por otra parte es la información extraoficial que tenemos. Sin embargo, Sunafil inició la investigación. ¿Y la sanción cuándo? El hecho de que esta persona esté siendo atendida en una clínica local, que a Dios gracias no murió, ¿acaso termina eximiendo de cualquier responsabilidad legal, penal, a los responsables de esta firma de comida rápida, que más rápida al parecer está llevando a la muerte a algunos trabajadores? Esto es preocupante. Estamos aquí en los estudios, vamos a hablar un instante más aquí en los estudios de Exitosa con el abogado laboralista José Angulo. Mientras tanto, solamente quiero hacer una precisión respecto al tema de esta información que estamos compartiendo. Si bien es cierto,
No se ha registrado una tercera muerte a consecuencia de una descarga eléctrica, pero también es real que falta capacidad de intervención por parte del Ministerio Público bajo esas condiciones. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué les digo esto? En el caso, por ejemplo, de un crimen, un hecho violento, un hecho criminal, un hecho policial, termina protagonizando una persona, es denunciado, la policía sabe que está dentro de la hora, del marco, de la flagrancia, la policía puede irrumpir en el domicilio. Puede llegar la policía, tirar a la puerta, ingresar y agarrar al responsable del acto criminal, donde sea que haya ocurrido, bajo cualquier condición. Creo que tendría que existir lo mismo en el tema laboral. Sí, porque esto es lo que ha hecho, por ejemplo, la empresa McDonald's en este local de Independencia, podría servir como estrategia de muchas otras para que simplemente impidan el ingreso de personal policial, de personal del Ministerio Público, para que puedan investigar y puedan cerciorarse de qué condiciones exactamente están las máquinas, las instalaciones, los equipos que terminan utilizando los trabajadores, y para ver incluso si es que tienen equipos de protección para que puedan evitar cualquier situación de riesgo. Si es que no se modifica el aspecto legal en torno a la capacidad de intervención de la policía, en esas condiciones, de la misma forma que se aplica en el tema de flagrancia, si te asaltan y una persona se va a ingresar en un domicilio, la policía puede ingresar, botar la puerta del domicilio para chapar al delincuente. Si hay un feminicida que termina perpetrando un atentado como de este tipo, que intenta fugarse, intenta esconderse, la policía tiene la información de su paradero, la policía puede ingresar, botar la puerta, ingresa y agarra al criminal. Lo mismo tendría que hacerse en el tema laboral, porque es un crimen el que se está cometiendo. Es un crimen el cometido con los dos jóvenes que perdieron la vida en este local de McDonald's de Pueblo Libre, y es un crimen también el que se cometió el último fin de semana con este gerente de Independencia, de McDonald's mismo, pero que la empresa Arcos Dorados simplemente impide el ingreso de la policía. Tendría que modificarse el aspecto legal para que se pueda ingresar, quieras o no. Hay que preservar la vida, hay que investigar y hay que saber qué es lo que está ocurriendo aquí en estos momentos en el país en materia de derechos laborales. José Angulo, abogado laboralista, se encuentra con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. No hay ninguna capacidad, y quiero insistir en este punto, para que se pueda intervenir a una empresa que ha expuesto a un riesgo de muerte a un trabajador dentro de sus instalaciones, porque simplemente lo que se conoce en este caso es que el Ministerio Público levantó acta, la municipalidad llegó, clausuró temporalmente, incluso salen los trabajadores, arrancan el rótulo de clausura temporal y la municipalidad vuelve a poner el rótulo para que finalmente quede cerrado el local. Ante todo esto. Sí, mira, lo que tú señalas, y te estaba escuchando con mucha atención, es muy cierto, de verdad. Nosotros no tenemos nada transversal, son distintas áreas, distintos tipos y distintas formas de actuación. Tenemos tanto el Ministerio Público, como señalado, las municipalidades, el tema de defensa civil, y tenemos el laboral. ¿Ya? Ahora, el laboral... ¿Se podría pegarse un poquito más al micro, por favor? Ah, sí, disculpa. Ya, ok. El tema laboral es un poco distinto porque ve más que nada temas administrativos y cumplimiento de normas laborales, es decir... Sí, pero cuando hay accidentes, cuando hay muertes... Exactamente. Y eso recientemente ha cambiado justo a raíz del primer hecho de McDonald's. Se ha modificado la norma y ha establecido algunas facultades que tienen los inspectores de trabajo para poder cerrar y clausurar locales si es que encuentran alguna evidencia de posibilidad o peligrosidad de daño o afectación, accidentes que le puedan pasar a los trabajadores. O también tipo sanciones, es decir, como en este caso ha sucedido, SUNAFIL podría ir y adicionalmente a las sanciones económicas puede cerrar el local hasta por un tiempo definido. Ahora, ¿qué pasa si no lo dejan entrar? Que era más o menos su pregunta. SUNAFIL, como es un tema administrativo, va a levantar un acta y va a decir que se ha negado a ingresar, y esto llevará o conllevará las sanciones correspondientes administrativamente, ¿no? Claro, sí. pero ahí, por ejemplo, si vemos en el tema, usted es abogado laboralista, usted para que pueda defender a una víctima de algún accidente de trabajo, primero debe tener las pruebas, la prueba suficiente para ver bajo qué condición estaba justamente operando, estaba trabajando la víctima. Si, por ejemplo, impiden el ingreso, si había un cable suelto, un cable pelado, había, no sé, un falso contacto que hacía, no había un pozo a tierra dentro de la instalación, el no ingreso de las autoridades va a permitir que justamente la empresa pueda subsanar, y cuando se logre ingresar van a ver que todo está en perfectas condiciones. ¿Qué pasó? No, ha sido error humano y no ha sido consecuencia de la inseguridad dentro de las instalaciones. Sí, ahí
como te decía, no hay algo transversal que funcione. ¿Por qué? Porque lo que tú señalas, y es correcto decir qué pasa si ya había un cabello pelado y yo lo escondo, ya cuando llegan las autoridades estaba todo ok. En el tema laboral, si es que yo llegué y me negaste, yo asumiré que lo que tú estabas haciendo estaba mal. Pero esto no me va a llevar a un tema delictivo, porque es laboral. Yo te voy a sancionar y te pondré la multa correspondiente, te cerraré el local por un tiempo definido, 30 días podría ser, pero por el tema penal no. Ahí sí era lo que tú señalabas, es decir, que lo que podía venir la policía y tendría que entrar. A un inspector laboral no lo dejas entrar, no tiene la facultad de romperte la puerta y pasar. Simplemente puede sacar las conclusiones de esta conducta que está haciendo. Entonces no hay algo transversal que una. Es más, con este primer caso de McDonald's se cambió la ley penal para que los accidentes de trabajo sean considerados delito penal y con agravantes. Es decir, antes tú tenías la necesidad de que un inspector o el ministerio te diga una autoridad te diga esto está mal, cámbialo. No lo cambiabas, recién habían temas penales. Ahora no. Ahora tienes que probar, o se tiene que probar el tema fiscal, el tema penal, que tu empresa conocías de ese hecho y no le quisiste, o no hiciste nada para subsanarlo. Es decir, que tú hayas cometido un acto de imprudencia a sabiendas de esa imprudencia. Claro, pero en el tema, por ejemplo, de este caso de Independencia, con este gerente que terminó electrocutado, a Dios gracias no murió, pudo haber sido una tercera víctima de esta empresa, pero ¿cómo determinar en la condición de inseguridad que había en el local si no han podido ingresar ni policía, ni fiscalía, ni la SUNAFIL? O sea, no pudieron ingresar. Ya se termina incluso hasta dando la chance suficiente para que esta empresa pueda subsanar de manera interna y que cuando abran las puertas e ingresen, pasen señores, acá nunca pasó nada, es un tema de error, él agarró con la mano mojada el contacto, o algo pueden inventar para que digan el por qué se dio la descarga eléctrica, pero eximiendo, lavándose las manos de cualquier responsabilidad de tipo penal. Sí, es muy grave lo que tú señalas y muy cierto. Como te decía, en el tema laboral, lo que va a tener que hacer es, cada accidente de trabajo tiene una seguidilla de procedimientos formales que se deben realizar. Si tú no cumples uno de ellos, ya esa es una responsabilidad del empleador. Por ejemplo, ante el accidente, tiene que ir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a revisar cuáles fueron los hechos, a ver que todo esté correcto, y como son trabajadores, usualmente la idea de tener un comité de seguridad que sean trabajadores electos, la mitad de ellos, para que no pueda haber estos temas que hace el empleador, que los esconde y diga, bueno, no pasó nada. También pueden ingresar o no ingresar, en este caso, los inspectores, y esto va a depender presunciones. Tú me has escondido algo. En el tema laboral hiciste una inversión de la carga de la prueba. Ya. Yo no tengo que probarte que tú has hecho algo malo. Tú tienes que probarme que tú has hecho algo bueno. Es dicho buen cristiano. Es decir, en la empresa me tiene que probar que cumplió. Yo no te tengo que probar que tú incumpliste. Entonces, si tú vienes y me dices, no te puedo probar, te cierro la puerta, ven pasado mañana, yo saco una presunción, tú no has cumplido, y esto no es deber de colaboración. No, pero lo peor de todo es que la empresa asevera que ese local ya ha sido inspeccionado, que no había ninguna observación, que todo está en perfectas condiciones, que es la octava maravilla del mundo, y por lo tanto no hay por qué intervenir, no hay por qué ingresar, a pesar de que un trabajador se terminó electrocutando. Y esto recientemente cambió. Hasta hace 2 meses, más o menos, que pasó el primer hecho lamentable de McDonald's, la norma varió, y la norma te establecía que una vez que tú habías sido inspeccionado, no podían volver a inspeccionarte sobre ese mismo punto hasta un año posterior. Es decir, en este caso podría entrar o encasillarse, pero la norma varió. A raíz de esto señaló que en los casos que existan temas de accidentes o temas de seguridad y salud en el trabajo, pueden ir las veces que quieran y puede haber la reiterancia. Ya no existe ese tema. Es más, se redujo la potestad, porque usualmente dura 30 días a 60 días hábiles las inspecciones, se redujo solo a 10 para poder encontrar una responsabilidad más pronta o más ecuánime a estos temas, ¿no? Ya, en este caso de Independencia, con este gerente electrocutado en esta misma empresa McDonald's, ¿cómo revertir esta investigación administrativa, esta carga administrativa para lo penal? ¿Cabe la posibilidad? Claro, ¿Hay alguna estrategia legal? Porque perdón que le interrumpa, porque aquí lo que indigna es que no hay ningún sancionado en el tema de los 2 jóvenes que murieron en Pueblo Libre. No hay ninguna persona responsable que esté asumiendo las consecuencias de esta terrible tragedia, que la familia no encuentra justicia. Y también estaría pasando lo mismo en ese caso del gerente electrocutado, y que a Dios gracias salió vivo. Pero ¿cómo invertir o revertir de lo administrativo a lo penal? Mira,
Esa es una excelente pregunta, porque en el primer caso, como te comentaba, la norma penal había cambiado. Y como no existe retroactividad, es decir, la norma de ahora no puede ir hacia atrás, esas personas o esos responsables tal vez no encasillan dentro del tipo penal. En este tipo penal, en la de ahora, tendría que ver que realmente, y creo que tenía entendido, pues no sé muy bien los hechos, detalles, pero sí había escuchado que el señor había determinado de que la máquina estaba fallando. Es decir, sí había advertido. Si en este caso se demuestra que él había advertido y aún así lo dejaron seguir por decisión propia, sin los elementos de seguridad, ahí podríamos determinar tal vez una acción penal. Ahora, esto tiene que haber un cruce de información directamente con la policía. Están facultados, de acuerdo a la ley, que puedan ayudarse o coadyuvarse con tanto los inspectores de trabajo como los policías. Es más, la decisión o el hecho que señale la policía, los hechos, pueden ser posteriormente utilizados en fiscalía, a través del fiscal, y determinar si existe una responsabilidad penal o no, y de qué sujeto, ¿no? Es decir, la de la empresa o del gerente, o el gerente de tienda, que en este caso era él, ¿no? Tendría que ser el jefe de esta persona. Ya, ¿no? pero una situación que pudo haberte matado no puede quedar impune, no puede quedar como una infracción. Tendría que ser tipificado como un delito. Y lo es, pero tiene cierto paso previo, ¿no? Es decir, que sea algo, que el accidente se tenga como causa la negligencia del empleador conocimiento de ese hecho. Es decir, sé que esto está mal, yo negligentemente no lo reparo, dejo que sigan trabajando y causa un accidente. Ahí sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por eso ahora debería recabarse toda la información y ser un caso distinto al lamentable hecho que pasó de los dos chicos, de los dos jóvenes que fallecieron. ¿Y hay alguna forma de encontrar justicia, responsables, sanciones de por medio sobre el caso de los dos jóvenes que perdieron la vida? En ese caso vamos a tener que ver si es que realmente entraron al tipo penal anterior, ya que por los hechos que se dieron a conocer en su momento, pareciera que no, pero eso va a ser un trabajo de fiscalía y de la policía, recabar todo eso. Pero tanto tiempo va a pasar y no hay ninguna información al respecto, ya vamos por los 3 meses. Sí, lamentablemente el tema penal tiene plazos muy amplios para iniciar un procedimiento de investigación preliminar y posteriormente formalizarlo. A ver, los jóvenes murieron. Sí. Los jóvenes, perdonen la crudeza de los jóvenes, y ya están enterrados. La familia sigue llorando, la familia sigue sufriendo, esperando justicia, y McDonald's Pueblo Libre sigue funcionando. Y aquí no pasó nada. Por ejemplo, ¿cómo encontrar justicia en un país que termina alargando los procesos de investigación cuando hay muchas personas que quedan en terrible dolor por tragedias que pudieron haberse evitado? Y ahí hay que tener dos consideraciones, ¿no? La primera, lo que tú dices es completamente cierto, y el dolor que debe estar sintiendo toda la familia debe ser aún peor. En ese momento, la fotografía penalmente no llevaba, pero sí llevaba todo el tema laboral y civil, es decir, habían resarcimientos, indemnizaciones. Pero ni eso siquiera ocurre. Tienen 10 años la familia para requerir en plazo, iniciar un proceso judicial para requerir esa indemnización. Usualmente estos casos la empresa negocian o llegan a tratados, pero de no encontrar pueden iniciar la vía judicial. Voy a emplear un adjetivo que no suelo hacerlo, pero la verdad que estas situaciones me llevan a una indignación profunda de cómo estamos desprotegidos en el aspecto laboral en el país. Esta empresa McDonald's o esta empresa Arcos Dorados es tan conchuda, perdóname el término, pero es conchuda, tiene tremenda ostra, porque a pesar de que 2 jóvenes murieron electrocutados allí en el local mientras estaban en horario de trabajo, la multa que les interpusieron terminaron apelando, conchudamente apelaron, porque no están de acuerdo con la multa. Hay 2 jóvenes que murieron, que fueron básicamente culpables de la inseguridad con la cual estaban trabajando allí en ese establecimiento. La familia no encuentra justicia. Ellos van a seguir llorando y con el dolor profundo para toda la vida. Esta empresa sigue facturando miles de millones por lo menos al año en todo el mundo y también en el Perú. Y la gente sigue consumiendo allí. Y encima de la muerte desatada, la tragedia en 2 familias, esta empresa termina apelando la sanción económica que le habían interpuesto como medida, no sé si justa, pero por la tragedia desatada. Apela la sanción lejos de pagar, carambas, callada tu multa por la muerte generada por la inseguridad laboral. Y ahora ocurre también el tema de
El tema de independencia. En independencia simplemente hay una presión hacia la familia, según lo que se conoce, para que no hable, para que no declaren. Mientras tanto, la víctima sigue recuperándose, pero también pudo haber sido una tercera víctima mortal. Sí, en el tema administrativo te da la posibilidad que esta primera o multa preliminar puedas tú descargar 2 veces e inclusive apelarla. Es decir, es un proceso que toma casi hasta poco más de año y medio para determinar la multa final. El administrado, en este caso Arcos Dorados, puede realizar los descargos que considere suficiente y inclusive apelar esa decisión como lo ha señalado. Está en todo su derecho. Un tema de responsabilidad social. La norma lo permite. Exactamente, ¿no? Porque tal vez uno no está de acuerdo en las decisiones o los hechos que ha señalado. Acuérdate que, como te comentaba, este acta de infracción va a ser utilizado en el tema penal, de todas maneras, y en el tema civil para los temas de compensatorios necesarios. Entonces, imagino que la empresa va a tratar de lograr que el acta de infracción no sea tan severa con la empresa. Pero eso implica que para ellos la vida de 2 jóvenes no vale absolutamente nada. Un tema de responsabilidad social. Claro. Duro y puro, ¿no? No, es que la forma como apelan a la multa termina reflejando que la vida a esta empresa Arcos Dorados, al parecer, parece que no les importa absolutamente nada. Hay 2 jóvenes que murieron y les importa más guardarse el dinero que para que no paguen la multa. Eso es lo que desgraciadamente están reflejando en estos momentos. Lo importante aquí es que al menos algo de cambio se ha tratado de hacer a raíz del tema legal, es decir, normativamente. ¿En qué podría terminar el caso de los jóvenes? El caso de los jóvenes podría terminar primero en que el tema administrativo, la multa, lo más seguro es que sea confirmada. El segundo tema, el tema judicial civil, si existe esa responsabilidad, esta multa, de todas maneras tiene que hacerse responsable la empresa de las compensaciones económicas que hay. Si no llegan a un acuerdo con la familia, un tercero, que puede ser un juez, va a decidir sobre el monto que tengan derecho los deudos. Y tercero, en el tema penal, si se encuentran medios de prueba de que realmente pasó el hecho de ese año, pero del año pasado, podría haber responsabilidades penales, que no es el mismo que este, ¿no? Ya. ¿Y en qué se diferencia con este? Con este que ha cambiado el tipo penal, es decir, que se ha modificado la norma. Como te comentaba, en el año pasado no era necesario, era necesario que una autoridad te señale que existe un hecho que debe ser corregido. Y si tú aún así no lo corriges negligentemente y causa un accidente de trabajo, tienes responsabilidad penal. Ese era el año pasado. Ahora no es necesario que una autoridad venga y te diga eso está mal. Ya, pero aún queda pendiente, creo, la precisión respecto a las sanciones que puede recaer sobre una empresa que impide la labor de la policía y de la fiscalía. Penalmente. Y de SUNAFIL. Tendría que haber una precisión respecto a ese punto. O sea, hay una situación de riesgo que se ha corrido dentro, en el escenario de trabajo. Me parece inconcebible que se le permita que tengas una policía y una fiscalía que salgan a quejarse que no me han permitido el ingreso, así que solamente levanto acta. O sea, escuchar a la policía y a la fiscalía quejándose del impedimento me parece por demás descabellado en un país donde supuestamente se está intentando hacer respetar los derechos laborales de los trabajadores. En materia laboral, como te comentaba, el mero hecho de que no lo hagas pasar o que no lo atiendas dentro de los 10 primeros minutos que han ingresado implica una multa muy grave, que es la infracción a la labor inspectiva, pero deviene en multa. Lo que podría hacer inclusive el inspector en este caso es cerrar temporalmente el local, por lo menos unos 30 días, o como máximo unos 30 días, para que puedan realizar ahí tal vez investigaciones. Según la información que tengo aquí es que la multa que le pusieron tras este incidente es de 4.300 soles. Debe ser, tendría que ver qué tipo de multa es y solo cuál multa, ¿no? Porque les clausuraron, dice fiscalización, esa parte de la municipalidad. La municipalidad, sí, porque no hay multas tan bajas en laboral. Claro, y a mí me parece bastante, es más, le cerraron y vuelve a romper el rótulo para que vuelvan a abrir. Eso estaba prohibido, pero ese es municipalmente. Municipalmente. En caso de SUNAFIL, las multas han subido 18% a raíz de lo sucedido en el primer incidente, ¿no? Y para terminar, doctor Ángulo, en un escenario de reincidencia de este tipo de hechos que suceden en esta misma empresa, esta misma firma, bajo la misma administración de Arcos Dorados, ¿no puede haber una posibilidad de un cierre definitivo de un local? Porque es una situación reincidente. Sí, lamentablemente la norma no establece alguna forma de cierre permanente.
porque choca con una cosa que nosotros tenemos en la Constitución que se llama libertad de empresa. Sí, pero la libertad de empresa no puede estar por encima del derecho a la vida. Exactamente, pero lamentablemente no hay una norma que faculte esta posibilidad de poder valorar cuál es cuál y lograr realizar, ¿no? Es decir, al final una empresa como persona jurídica no tiene una identidad clara y podría modificar su actitud. ¿Qué hacer? Vemos muchos casos de empresas que quieren cambiarse el nombre y ahora decir, bueno, ya pasó todo, o modificar inclusive su razón social, ¿no? Entonces, esa libertad sí te da y no hay nada regulado en contra de ello. Es decir, no, eso es completamente, no es como una persona natural que ya pasó y te cargas con eso toda tu vida. La empresa cargará, pero la imagen que tienes a terceros es completamente libre de hacerlo, ¿no? Bueno, la verdad que ha pasado la tragedia. Yo solamente quiero cerrar con eso, doctor Angulo. Gracias por su presencia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pero solamente quiero cerrar con eso respecto a este tema. Yo insisto, los jóvenes ya están bajo tierra. Puede sonar bastante fuerte mi expresión. Y es cierto, es bastante fuerte. Pero no es indiferente. Están bajo tierra. La familia sigue llorando. Y lo va a llorar para toda la vida. No existe justicia para ellos. Esta empresa abrió otra vez sus puertas y la gente, nosotros que nos indignamos en este momento, miren qué desgraciados, miren qué tragedia, que los sancionen, seguimos yendo a hacer colita para comer en el mismo local. Eso, por ejemplo, también representa la doble moral de todos nosotros cuando decimos que se respete el derecho de los trabajadores, cuando en realidad terminamos propiciando que esos tipos de establecimientos funcionen bajo esas pésimas condiciones ante la vista de todos nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más.